Eso que ustedes escuchan, esa voz es del senador del Distrito Senatorial de Ponce, en Puerto Rico, el señor Nelson Cruz, que nos ha girado una visita de cortesía a propósito de que tiene un paso por República Dominicana. Senador, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me das de compartir contigo y con tu público aquí en el Gobierno de la Tarde. Y dicen que si uno visita la República como político y no está aquí, pues no va a la Eso sí es reelección. cierto, Así eso que sí es estoy donde cierto. están los verdaderos políticos que están comprometidos con el pueblo y que pasan este filtro. Así que gracias por la oportunidad y dejarles saber Ya que habíamos estamos abiertos. hablado con usted por teléfono en el momento de la crisis del cierre de Puerto Rico Correcto. con el saliente gobernador Rosselló. Sin embargo, es bueno ponerle cara al rostro y que la gente pueda escucharlo de una manera más extensa, porque en ese momento cuando conversamos todo estaba muy convulso, usted tenía el tiempo inclusive un poco corto y no se sabía qué iba a pasar. Sin Sí. embargo, 4 semanas después, pues mire, usted está aquí en República Dominicana, Puerto Rico está más tranquilo, ni siquiera el ciclón quiso darle duro porque le tuvo piedad. Entonces las cosas han mejorado. Pues mira, estoy aquí para dejarles saber que queremos hacer lazos de amistad, lazos comerciales. Tenemos unas plataformas y legislación que hemos aprobado que abre la oportunidad para que Puerto Rico puedan ir inversionistas. A eso vengo a la República Dominicana para que aquellos inversionistas de aquí quieran ir a Puerto Rico. Darle la oportunidad. Yo presido una comisión que es la Comisión de Desarrollo Económico del Sur. Ahora también estoy presidiendo la Comisión de Asuntos Municipales que atiende todo lo que es los municipios. Estamos haciendo un nuevo código municipal, una nueva ley que aglutina todas las leyes que se han hecho relacionadas a los municipios en una sola. Le hemos llamado el Código Municipal. Tenemos un presidente del Senado y un presidente en la Cámara comprometido con lo que es el desarrollo económico. Y sí, como bien has dicho, tenemos una gobernadora, mujer. Puerto Rico está más tranquilo, han bajado las protestas, ya Usted el es del país está en partido calma. de Rosselló. Partido no progresista, partido de que Republicano, estuvo ¿verdad? presidiendo el doctor Ricardo Rosselló. Correcto. Exacto. Entonces, te vio muy contento usted cuando estaba hablando de la nueva gobernadora. Sí, sí, porque Por lo menos me llamó mucho la ella atención. fue una jurista toda su vida. Sí, 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 pero no lo digo por los juristas, ni por lo intelectual, ni la capacidad, sino porque en el rostro como que se le vio como que Es que usted... nos ha sorprendido, nos ha sorprendido. Hay Pues comunicación. yo tengo la información que usted era opositor internamente a Rosselló dentro de su partido. No, yo siempre fui de su campaña, pero llegó un momento en que él se desconectó de sus legisladores y fuimos críticos en eso. Manifestamos y una de las cosas que rompió esa relación de amistad fue el depósito de cenizas en Peñuela, que dicho sea de paso, aquí en la República Dominicana, en el lugar de Arroyo Barril, en una comunidad donde ganó una demanda contra esa empresa que producía energía a través de la quema del carbón. Nosotros vimos lo que pasó aquí en República Dominicana, fuimos enérgicos y lamentamos mucho lo que Ah, eso pasó fue esa el comunidad. Rocash. Sí, correcto. Y nosotros, pues, viendo eso que ustedes pasaron, también fuimos vanguardistas en la Florida, en la ciudad de San Cloud, donde también esta empresa pretende llevar esas cenizas allí también. Así que eso fue lo que rompió la relación entre el gobernador saliente y este senador. Pero era mi pueblo, donde yo nací, o sea, yo nací en Ponce, pero resido y toda mi vida la he hecho en el pueblo de Peñuela. Así que demandamos a la corporación, a los vertederos, en nuestro carácter personal hacia las empresas. No prevalecimos en la demanda, pero sí la juez dio la guía para que hiciéramos unas cosas o estableciéramos política pública para cambiar esa visión. Hicimos legislación para prohibir esa ceniza en Puerto Rico y de eso es que vengo a hablar aquí. Hay una reunión mañana y el jueves. El Parlamento Centroamericano me invitó para que habláramos de las iniciativas que hemos tomado en Puerto Rico en leyes para protección del ambiente, como la Ley 33, que fue firmada por el saliente gobernador, que hablan del cambio climático. Quería preguntarle sobre eso, senador. Usted, hablamos fuera del aire de que Puerto Rico cuenta con 30 senadores y 51 representantes, lo que nosotros aquí le llamamos diputados. ¿Qué tipo de atribuciones legislativas tienen ese Congreso, tomando en cuenta que Puerto Rico es un Estado libre asociado de los Estados Unidos? Usted ha mencionado la aprobación de varias leyes. Si nos puede Pues, explicar en contexto esto. como sabes, a final de la administración pasada, Puerto Rico cayó en un déficit presupuestario y eso ocasionó a que el Congreso de los Estados Unidos creara una ley para que una junta de control fiscal trabajara con las que son las finanzas del gobierno. Nosotros una vez asumimos el poder, ¿verdad? El gobierno, nos sentamos a dialogar con esta junta. Yo del punto de vista creo que la junta es una junta de supervisión fiscal. Se supone que ellos tengan unos parámetros y nosotros como gobierno cumplamos o podamos cumplir con esos parámetros para poder cumplir con los bonistas y con los acreedores. La junta ha tomado unas atribuciones que a mi entender y
la mayoría de los senadores entendemos que no tenían jurisdicción. Hemos acudido a los tribunales, muchas de ellas hemos prevalecido, pero lo cierto es que hemos cumplido con cada renglón. No hemos quitado pensiones, prometimos no quitar pensiones, no subir los impuestos, nos comprometimos a mantener los beneficios a los servidores públicos como es el bono de Navidad, entre otras cosas. No hemos despedido empleados públicos, que era una de las cosas que ellos querían. Así que hemos estado trabajando fuertemente para conseguir los recursos, buscar los ahorros y poder cumplir con estas obligaciones. Pero ¿como cuáles? Porque hay un acuerdo entre Puerto Rico y Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos es la que tiene que preocuparse. En el caso que tiene Puerto Rico, desde el punto de vista financiero, de designar una comisión para eso, y la asistencia también, son ellos las que tienen que velar por ese tema. Sí. Pero son ellos las que tienen que llevar el control financiero. O sea, no pudiera el Congreso Estatal de Puerto Rico oponerse a una medida que ella tome, teniendo la facultad constitucional, Sí, para poder eficientizar la finanza puertorriqueña. Eso ha ocurrido. Ellos han querido, a veces, por darte un ejemplo, se dio una batalla que también fue controversia con el gobernador saliente. Era la ley 80. Esa ley le da unos beneficios a esos empleados de la empresa privada que si el patrón no lo despide, pues hay unos derechos que ese empleado tiene. La Junta se empeñó en decir un día que quería eliminar esa ley. Eso buscamos estadísticas y no beneficia en nada al gobierno. Sí, pero tenían la facultad para tomar ese tipo de medidas. Pero que ustedes lo tomaron y crearon una legislación. Lo cierto pero es es que el acuerdo entre Puerto Rico y Estados Unidos lo permite. Lo cierto es que esa ley que creó específicamente esa Junta dice que ellos pueden crear cualquier idea, pero tiene que la legislatura aprobarla. Y hemos sido ese choque y no hemos permitido que medidas injustas, como la que pretenden ahora en las próximas semanas traer, que es quitarle un 8% a los pensionados. Yo tengo personas que son maestros, por darte un ejemplo, que están retirados, lo que ganan son $800 de pensión, y uno de ellos me dijo en una reunión que tuve recientemente, me dijo: senador, yo tengo a mi hija que se divorció, vive en mi casa con sus 2 hijos, con sus 2 nietos, y si me quitan un 8% de la pensión, no me va a dar para comprar la leche y los pampers a los niños. Esa es la realidad que estamos viviendo. Sí, pero lo que pasa es que, déjeme decirle una cosa. Si en definitiva que tiene la facultad la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos a través de la Cámara de Representantes, entonces decir, bueno, porque ellos tienen la facultad constitucional de decir, bueno, pues resuelvan ustedes su problema, entonces Puerto Rico pudiera pasar la incómoda, porque la asistencia no estaría obligado a tener que suministrarla a Puerto Rico, y tampoco las orientaciones desde el punto de vista financiero y económico era para que pueda estabilizarse y encontrar el nivel que pudiera sacar a flote a Puerto Rico. Entonces no temen ustedes que se corre ese riesgo tratando de proteger cositas como un 8% de esto, un 10% de Pues mira, no, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que se ha logrado probar es que cuando Barack Obama nombró esta junta, lo hizo de manera ilegal. Ahora el presidente Trump tiene esa oportunidad de nombrar personas acorde con lo que, ¿verdad?, es el Estado de Derecho vigente. Pero, ¿qué dirías tú si como gobernante de un país le ofreces un puño a quien manda en tu país? En este caso, al presidente de los Estados Unidos. Eso pasó con Rosselló. Le ofreció un puño al presidente de los Estados Unidos en plena recuperación. Y el presidente de la nación, ¿qué hizo? Aguantó los recursos de manera, entiendo yo, injusta. Por eso le filtraron pero hoy, los temas. Bueno, pero hoy tenemos una gobernadora que precisamente en este momento que usted y yo estamos hablando aquí, está en Washington con todo el equipo financiero y todo el equipo legislativo, precisamente buscando esas relaciones para que nuevamente se puedan viabilizar y la recuperación pueda llegar a Puerto Rico. Hablaba usted al principio de su intención aquí en la República Dominicana de tratar de fortalecer los lazos comerciales entre la isla de Puerto Rico y esta media isla de la República Dominicana, de la Española. La intención de captar inversión o inversionistas dominicanos, ¿en cuáles áreas existe, si es que hay actualmente inversión dominicana en Puerto Rico? ¿Y en cuáles áreas usted cree que se puede fortalecer? Bueno, yo creo que en la banca es una área muy importante. Hay, yo diría, una gran cantidad de población de dominicanos que residen en la isla, que tienen sus negocios, que pueden, teniendo un banco local, ¿verdad?, desarrollar sus negocios en Puerto Rico. Yo creo que la compañía, bueno, no voy a decir el nombre de la compañía, pero hay una compañía de barcos que transporta aquí personas y transporta también equipo, ¿verdad?, vehículos, que yo creo que debe de tener su sede también en el puerto de Ponce, porque tenemos la infraestructura y la capacidad de poder, ¿verdad?, atender este tipo de comercio. Creo que el valor añadido que tiene la ciudad de Ponce y los pueblos cercanos con relación a que en el futuro puedan venir barcos cruceros, como lo hemos probado ya, que han venido y se le ha brindado una gran oferta cultural, gastronómica, turística, en términos de lo que son visitar
reservas, refugios forestales, una gran diversidad de recursos que tenemos, como lo es la isla Caja de Muertos, el Cayo Cardona, entre otras atracciones, como lo es el Sea Lion en Lares, la historia de lo que es la revolución en Jayuya, para los años 52, que comenzó en Peñuela y terminó en Jayuya. En fin, tenemos un sinnúmero de cosas que queremos poder demostrarle al Caribe, y qué bueno que República Dominicana ahora hemos visto, ¿verdad?, un tipo de desarrollo, por lo que he visto, y hace muchos años vine aquí, ahora puedo ver que las cosas han cambiado, pero lo más importante, y esto es algo que quiero agradecerle, lo que es la comunidad dominicana en Puerto Rico, han sido piedra angular y esencial en lo que es la recuperación. Yo tengo que admitir que tengo una gran cantidad de ciudadanos puertorriqueños que sí tienen su compañía de construcción y saben de mano de obra, pero lo cierto es que sin la mano de obra de los dominicanos no hubiésemos podido levantarnos, y ahora pues queremos buscar e invitar a esas compañías que tienen compañías de construcción, que nos visiten, que hagan los acercamientos con la isla, con la compañía de fomento o desarrollo económico, para que con esos recursos que van a venir federales para recuperar la isla en la construcción, por darte un ejemplo, tengamos esa mano diestra. Y yo creo que los dominicanos son la mejor persona para poder ayudarnos a echar al país hacia adelante en 1 año y medio. Senador, cuando salieron los ciudadanos puertorriqueños hace aproximadamente 2-3 años de Puerto Rico por la crisis, los medios de comunicación dijeron que había aproximadamente 1 millón de personas saliendo de la isla. Con las medidas que se están tomando en este momento, la gobernadora Wanda Sánchez, quizás la disminución de la crisis política que tenía Puerto Rico, ¿se están tomando medidas o es posible que empiece a regresar la gente a Puerto Rico y que encuentre trabajo, condiciones de vida mejores que las que tenían cuando se fueron? Pues mira, sí es cierto, los números que tenemos es cerca de 1 millón de puertorriqueños que se han ido, algunos al Caribe, otros a los estados. Nosotros somos anexionistas, el gobierno de turno es un gobierno anexionista. Sobre todo puertorriqueña. Correcto. Cerca del 65% han sido puertorriqueños. Yo estuve... O más. Yo anoche tuve... Ahí los hombres se han quedado solos. Yo me bajé anoche de un avión de la Florida, y aquello es, yo diría que el municipio 79, pero yendo a la premisa que la compañera me trae, en efecto sí. Yo creo que vamos a ver no tan solo los boricuas regresando, sino también he visto mucho, y esto pues como presido ambas comisiones que, ¿verdad?, atienden el asunto económico, he visto mucho retirado norteamericano que quiere venir a Puerto Rico a crear sus empresas, a terminar su retiro y a vivir en Puerto Rico. Eso pues a raíz de algunos impuestos, por darte un ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que hay algunos impuestos que están, ¿verdad?, muy elevados, pues quieren venir a Puerto Rico para entonces tener una condición de vida más cómoda y no tener que pagar tanto impuesto a la ciudad. Así que eso lo vemos con buenos ojos. También vemos al presidente Trump con las políticas públicas que ha tomado a nivel internacional para que empresas se puedan instalar en territorio americano. Eso nos da la oportunidad a nosotros de que vengan empresas que están en el exterior o en alguna república también a instalarse en la isla, porque sabe que si se produce aquí en la isla, pues va con el sello, ¿verdad?, Made in USA. Así que eso pues va en una línea atractiva con lo que es la política pública del presidente Donald Trump. En definitiva, se está buscando inversión de República Dominicana hacia Puerto Rico. Claro, eso es lo que queremos. Hay funcionarios que van para allá ahorita cuando salgan. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Venir aquí, tienen que venir a ofertar ¿cómo se llama esto? La seguridad de inversión entre junio y julio del año que viene. Pues mira. Oye, mira, pero busquen espacio allá para que ustedes sepan. Busquen espacio porque no va a haber suficiente espacio para que hagan inversiones. 2 o 3 amiguitos que están. Yo creo que sí, y yo creo que lo más importante es la voluntad del empresario, del que quiere desarrollar, del que quiere hacer negocio. Yo por lo que he visto en el día que llego aquí hoy, veo mucha empresa, la persona que me está guiando, le estamos preguntando, nos está dando conocimiento de lo que está ocurriendo aquí en Santo Domingo, así que yo creo que es un buen momento para que nos podamos sentar. Hay algo que yo quiero atender y esto quiero que el país lo sepa. Antes de yo convertirme en senador, yo era agente de conservación, o lo que le llaman un Conservation Officer en los Estados Unidos. Es la persona que trabaja con la protección del medio ambiente, pero que en las áreas jurisdiccionales donde están las reservas y bosques forestales atiende todo tipo de delitos. En el pasado veíamos muchos ciudadanos de Santo Domingo que iba hacia la isla en embarcaciones, y a veces nosotros teníamos que intervenir. La forma en que se manejaba ese asunto, es decir, no había un lugar donde, en el caso de las damas, poder asearse, en lo que llegaba el Coast Guard para traer la deportación. O sea, no se trataba de manera humana. Y yo vengo aquí hoy y ya he tenido algunas comunicaciones con, por ejemplo, Claudio Marte, que es la persona que vamos a estar dialogando en la tarde de hoy y mañana en el Congreso, en el Parlamento Centroamericano, donde vamos a establecer diferentes iniciativas. Estuve hablando con Tobías Crespo también, uno de los diputados de la Cámara, para crear iniciativas que vayan dirigidas a esa área, que sin
en algún momento dado llegara un inmigrante que se pueda tratar de manera responsable, garantizando sus derechos y sobre todo dándole la seguridad que amerita. Eso yo desde los tiempos que lo vi creo que era algo infrahumano, no creo que a los tiempos que vivimos sea algo que todavía se pueda permitir mayormente en lo que es la isla de Mona, así que quiero crear también ese lazo, esa iniciativa para que se traten de manera justa, éticamente y con una manera profesional. Lo cierto es que me preocupó mucho eso y una de las cosas que me propuse cuando llegué al Senado era establecer ese lazo de relación. También estuve con Levis, uno de los representantes que también tiene sus negocios en Puerto Rico y él conoce muy de cerca lo que yo estoy hablando. Así que yo espero que en el futuro podamos establecer esa relación, podamos mejorar las facilidades de la isla de Mona y podamos, si alguien llegara, que ya no se ve, pero si algo ocurriera, que pudiéramos tratar de manera responsable al ciudadano dominicano, muy especial a las mujeres. Senador, se confesó anexionista y ese movimiento se vio muy activo cuando fue electo el gobernador Rosselló en principio, pero no parece como que va a prosperar mucho, como que finalmente Puerto Rico va a seguir siendo lo que es. En apariencia una especie de dolor de cabeza para el presidente Trump cuando se expresa pero sobre esa el presupuesto de respuesta Puerto Rico. usted se la va a dar después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos ya. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, ya son las 6:50. Los últimos minutos los vamos a agotar con el senador Nelson Cruz de Puerto Rico. Esteban, tú tenías una pregunta. Sí, le había dejado una pregunta en el aire cuando usted mencionó que usted se declara anexionista y entonces mencionábamos que ese tema se puso como medio de moda con la gestión de Rosselló de la intención tal vez de convertir a Puerto Rico en una especie de estado adicional de Estados Unidos. Pero cuando uno ve las declaraciones del presidente Trump le da la impresión de que Puerto Rico es como una especie de dolor de cabeza para él, porque no habla muy bien de los puertorriqueños y quisiéramos saber en qué estaría o es que ese movimiento reeleccionista de parte. Bueno, tenemos una comisionada residente que es la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. Ahora tiene una comunicación directa con la Fortaleza. La gobernadora Wanda Vázquez ha manifestado que está muy dispuesta a aprobar o apoyar lo que son las políticas del presidente Donald Trump en cuanto a Puerto Rico. El presidente del Senado es republicano, el presidente de la Cámara. La mayoría de los senadores, como en el caso mío, soy republicano también. Yo creo que el presidente Trump podrán decidir muchas cosas, pero es una persona justa. ¿Qué tú dirías si, como te dije ahorita, si un jefe de Estado, como fue el gobernador Rosselló, le ofreciera un puño al presidente? No lo ha hecho las grandes naciones buscando la violencia, por el contrario, el presidente Trump ha sido una persona que ha buscado el enlace y buscando la paz mundial. Recuerdo cuando Barack Obama llegó a su administración, apenas de unos meses le dieron el Premio Nobel de la Paz, no sé por qué todavía el presidente Donald Trump no lo han hecho, pero sí ha estabilizado lo que es el desempleo en los Estados Unidos en los niveles más bajos. El presidente Donald Trump ha bajado lo que es el desempleo en diferentes grupos como los latinos, los afroamericanos, etcétera. En el caso de la mujer ha hecho un sinnúmero de cosas grandes por la mujer. En el caso de las iglesias ha logrado unir lo que hacía muchos años ningún presidente lograba, era buscar esa alianza con las iglesias, manteniendo, ¿verdad?, el Estado en un lado y la iglesia en otro, pero viabilizando lo que es la fe cristiana. Así que yo creo que Donald Trump en estos momentos, y se lo dijo al gobernador Rosselló en un momento dado, cuando él le habló en la oficina oval de la estadía para Puerto Rico, le dijo que si él le aseguraba como gobernador el que Puerto Rico tuviera una vez anejado como Estado 2 senadores republicanos, el presidente no tenía ningún tipo de problema. Y hacia eso es que vamos trabajando. Te puedo decir que hay un grupo de jóvenes estudiantes de universidad en Puerto Rico que nos hemos, y yo me he insertado con ellos a buscar donativos para que podamos hacer en la primera jurisdicción de los Estados Unidos una estatua al presidente Donald Trump. Frente a nuestro parlamento, a nuestro Capitolio, nosotros tenemos unas estatuas de todos los presidentes de los Estados Unidos que han visitado la isla. Donald Trump ha sido uno de ellos que nos visitó en la recuperación. Queremos, ¿verdad?, hacer eso. Un poco incómoda. Para muchos, pero es que cuando hay un gobierno En momento que no era para menos tampoco. No era para menos, pero mira, hay que hablar claro. La corrupción es algo que está en todo gobierno. Y no es algo de un partido, es algo tal vez individual, yo lo veo de esa manera. Pero cuando el presidente se dio cuenta que habían unas cosas que no estaban ocurriendo de manera responsable, como por ejemplo hoy, en este momento que tú y yo estamos hablando aquí, ya el FBI llevó a cabo unos arrestos de una funcionaria de FEMA, Federal Emergency Management Agency, que es la agencia federal para el manejo de emergencia, una agencia federal que esa funcionaria tenía a cargo la otorgación de contratos multimillonarios con fondos de recuperación para compañías para restablecer el servicio de energía en Puerto Rico. Y esa persona favoreció a una compañía que se llama Cobra Energy.
Y hoy el FBI arrestó al presidente, el CEO de la corporación, y la arrestó a ella, Ya. de Cobra Energy, entre otros funcionarios que fallaron a esa confianza, que dentro Muchos de de una los emergencia cuales triste. estaban vinculados a Rosselló. Bueno, sí, porque la secretaria de Educación también fue arrestada semanas antes de este escándalo del chat. Así que es algo que como gobernador él debió haber atendido. Nosotros en el Senado y en la Cámara le llevamos muchas veces a su atención múltiples cosas que estaban ocurriendo, como lo del caso de la secretaria de Educación, que los compañeros de la Cámara de Representantes, los diputados de allá, ¿verdad?, le dijeron al gobernador, mira, está pasando esto. Así que uno tiene que atender esta situación con respeto y con responsabilidad. El caso de la gobernadora de ahora, Wanda Vázquez, ha sido una persona que, por darte un ejemplo, nosotros tenemos un problema de ciencia forense. Había unas guaguas que teníamos allí hacía más de 6 meses sin los permisos correspondientes. Lo denunció un representante y la gobernadora rápido destituyó a la funcionaria. Bueno, O sea, porque además la tiene la carga pesada, Claro. porque la gobernadora Wanda Vázquez viene de una crisis política. Lo que menos ella puede hacer en este momento es darse el Ser lujo de que tolerante, por sí. asomo Sí. sea tolerante con escándalos de corrupción Claro, y o tiene las manos pecar de limpias. defecto. Viene a trabajar y no tiene las manos atadas a nadie. Así que los jefes de agencia que se cuiden, hay muchos que puedan salir próximamente. Lo interesante es que tienen que ajustarse el cinturón. Ella viene no con una visión política, viene con una visión de administrar y hacer las cosas correctamente. Lo político llegará en su momento. Determinaremos en el futuro quién será la gobernadora o el candidato a gobernador del Partido Nuevo Progresista. Se disminuyó un poco la situación que había entre el presidente del Senado y la Gobernadora. Sí. actual gobernadora, Sí. que era secretaria de Sí, Justicia. yo creo que una vez ella dijo que sí, que era estadista, que estaba ligada al Partido Republicano y que sí, que simpatizaba con la estadidad para Puerto Rico. Yo creo que sí, la relación mejoró. Hay que recordar que el presidente del Senado es el presidente de la colectividad, del Partido Nuevo Progresista, que ha sido la institución que por 52 años ha logrado, ¿verdad?, hacer gobierno de justicia social. Así que él tiene una responsabilidad de hacer respetar la Constitución. Y lo hizo de manera responsable cuando vio que el señor Pierluisi, ¿verdad?, en este caso juramentó como secretario de Estado y automáticamente juramenta sin haber pasado un procedimiento como gobernador. Y fue el Senado de Puerto Rico el que llevó ese caso al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo determinó que él no podía juramentar como gobernador. Si él se hubiese mantenido en su función como secretario de Estado y hubiese pasado el proceso, yo creo que él se hubiese podido convertir en gobernador. Pero lo hizo de esa manera apresurada y pues el Tribunal Supremo decidió y bajó a favor del Senado de Puerto Rico. Bueno, Senador, suerte, que le vaya muy bien con las actividades que tiene aquí del Parlacén, que regrese pronto a República Dominicana y que todo esté muy bien para Puerto Rico. Según como usted lo pinta, parece que todo va a mejorar. Todo va a mejorar y yo los espero en Puerto Rico ustedes para que poder recibirlos de la misma forma que nos han recibido aquí. Desde que llegué al aeropuerto nos han recibido excelente, me han preguntado cómo está la isla, cómo está la gente, si nos hemos recuperado, y eso es algo bonito de que los ciudadanos de aquí, de Santo Domingo, de República Dominicana, vean verlos preocupados porque echemos hacia adelante. Así que gracias por la oportunidad y vine aquí al gobierno de la tarde, o sea que significa que voy a revalidar, porque me dicen aquí los ciudadanos que que conocen la política que el que viene aquí gana elecciones, así que Sí. yo creo que voy a ganar Eso es correcto. la elección de revalidar, así que gracias por la oportunidad que me dan y sepan que en Puerto Rico pues somos un país hermano caribeño y que tiene las puertas abiertas para compartir, para dialogar y en especial para la recuperación y la inversión de todos los que quieran hacer negocio en la isla. Gracias al gobernador Nelson Cruz. Senador. Yo dije. Dijiste Gobernador. gobernador. Ah, era para ver si usted estaba atento. Senador. ¿Y qué fue? Ay, Senador. para ver si Adrede, estaba a ver si estaba atento. Senador. Ah, muy bien. El senador Nelson Cruz, que ha estado con nosotros el día de hoy.